cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. De información que a nivel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre es un placer estar aquí en su programa La Radiografía, en donde analizamos todo lo que se viene dando en los acontecimientos de los políticos que después de las elecciones del 1 de julio buscan algún lugar, otros ya están en el tema de transición, pero como siempre mi estimado Fabián, es un placer saludarte con este atardecer, este anochecer tan bonito y tan bello del Exactamente, qué buena toma se aventó Lalo, el productor también, productores de Amores Perros, señores, Amores Perros, esos jóvenes perrunos son muy buenos para producir, y aquí con mucho gusto iniciamos esta transmisión, hoy miércoles, como siempre, en el avión del Corporativo Contraparte. Sí, señores, ya estamos acá, vamos a iniciar dos temas importantísimos, Henry. Así es. El primer tema, pues, se empezó a dar a conocer por medio del periódico Universal, hay que darle el crédito por este análisis que hizo, acerca del gasto, o más bien lo que cobran la mayoría de los rectores de diferentes universidades, tanto federales como estatales, en donde van a hacer un comparativo que después de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, ganarían mucho más que el mismo presidente. Es un tema que se debe analizar, porque hay que recordar que Andrés Manuel dijo que nadie puede ganar por encima del presidente de la República, pero hablaba de los funcionarios, obviamente del primer nivel, de cercanos a López Obrador, o que van a estar cercanos a López Obrador, así como gubernaturas, presidentes municipales, diputaciones, senadurías, etcétera. Pero ¿qué va a pasar con los rectores? Vamos a ver más adelante, tenemos la gráfica de cuánto llegan a ganar, o sea, pasan más de los 108,000 pesos mensuales que va a ganar el mismo Andrés Manuel López Obrador. Ni el mismo Obama los gana, diría el clásico. Señores, pues qué buen tema, ¿por qué? Porque, a ver, bueno, el segundo tema vamos a decirles cuál es. El revés así que recibió el candidato perdedor de Morena a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa, por parte del titular de la FEPADE, sí señor, Héctor Santana, quien hoy declaró a medios de comunicación que no hubo ni encontraron ni hay pruebas de un supuesto laboratorio electoral que acusaban y señalaban los morenistas allá ubicados en Puebla. Dice el titular de la FEPADE, esa dependencia que se encarga de investigar los delitos electorales, y a la que tanto argumentaron y dijeron que necesitaban a la FEPADE aquel día los morenistas, bueno, que no hay y no existió jamás un laboratorio, que solo encontraron actas a las que tienen derecho de poseer los partidos políticos, como Morena, como el PRD en su momento, o sea, todos tienen derecho a poseer actas, solo encontraron esos. Entonces ese es un fuerte revés, fuertísimo, fuertísimo, para las aspiraciones políticas de Luis Miguel Barbosa Huerta. Cada vez se ve más desdibujado, cada vez Luis Miguel Barbosa parece un simple ex candidato perdedor. Tiene que asumir su papel. Dos temas son los principales, pero lo que su servidor quiere mencionar es en el tema de los rectores, señores. Vamos a entrarle de lleno al tema de los rectores, porque es tan importante. El negocio de los rectores no es ser rector, es manejar el presupuesto público, que incluso rebasa a las arcas de los principales ayuntamientos de las capitales de los estados. Ese es el verdadero negocio. ¿Por qué? Porque significa manejar. Unos manejan hasta 7,000 millones de pesos, otros 6,000 millones, 3,000 millones, 8,000 millones de pesos, lo que significa ser un ente poderoso económicamente hablando, más los recursos que generan. Señores,
por supuesto que en todo el país los rectores se disputan o concursan por recursos públicos. Sin embargo, hemos detectado que las licitaciones que se hacen al interior de las mismas universidades públicas se llevan a cabo de manera amañada. Ahí está la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la máxima casa de estudios de México, en donde rectores van y rectores vienen, y ¿qué tal? Salen millonarios. Hoy, Juan Ramón de la Fuente, aquel ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, viaja hasta en helicóptero, porque el señor está harto del tráfico que hay en la Ciudad de México. De ese tamaño es el ego, pero también la posición económica que alcanzan los ex rectores, porque acumulan grandes sumas de dinero, producto de los negocios que hacen al amparo de la educación pública, de la educación gratuita y de los recursos que reciben del Estado para generar calidad educativa. Esa es una verdad, y si alguien quisiera ser rector solamente por ganar 100,000 pesos, señores, está tronado. Mejor que pongan un restaurante, mejor que pongan una flotilla de taxis, mejor 2 microbuses o 3. El negocio es, para esos señores rectores, el manejo del dinero público discrecional para sus amigos, para los cercanos, pues. Eso creo que tiene que ser investigado por las autoridades. Si López Obrador de verdad nos quiere dar una muestra fehaciente del control rígido del gasto público universitario, sobre todo educativo, que tanto necesitan las entidades y tanto necesitamos los mexicanos, debe investigar también el patrimonio de cada uno de los rectores. Y ex rectores, que les haga retroactivo la ley. Es imposible que un académico como Juan Ramón de la Fuente ahora ya solamente quiera viajar en helicóptero. El señor, por supuesto, que hoy tendrá empresas, hoy tendrá lo que sea, pero cuando llegó como rector de la UNAM, el señor llegó y declaró una vida modesta, una vida no de lujos, una vida prudente, discreta, diferente a lo de hoy. Eso da pauta para el sospechosismo de las arcas, del robo, el saqueo y el beneficio directo. Así es. Y es que con lo que se dio el día de hoy con estas investigaciones que hizo el periódico Universal, resulta ser que de 37 instituciones, universidades autónomas, estatales y federales, de ese análisis, 14 de ellas pues reciben un salario superior a los 108,248 pesos que ganará en su momento Andrés Manuel López Obrador, o al menos es lo que él dice que va a llegar a ganar, de las cuales tenemos 4 universidades que son de instituciones federales, el resto son estatales. Vemos ahí la gráfica que tenemos a Andrés Manuel López Obrador, la parte de hasta arriba en chiquito. Bueno, vemos ahí la gráfica que él va a ganar 108,248 pesos mensuales. En nómina. En nómina. En negocios ya ni hablamos. Así es. Sin embargo, bueno, vemos al rector Enrique Graue, Wichers, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que gana 177,868, pero me salté uno, que es el más nombrado, que es el del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas. Este rector actualmente gana un salario de 191,843 pesos. Es muchísimo, 191,000 para lo que hacen, para lo que producen y para lo que generan para México en beneficio de la sociedad, pues es muchísimo. Los rectores deberían, de verdad. A ver, síguele, por favor. Así es. Bueno, ya lo dije en su momento, el de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Richards, gana 177,868 pesos. El de la Universidad de Colima,
José Eduardo Hernández Nava, pues él tiene un salario modesto de 162,048 pesos al mes. El de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro, pues él tiene un salario de 152,268 pesos. El de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, pues él tiene un salario de 152,086 pesos al mes. Y vamos a ir con esta lista, como lo estábamos mencionando, son 14 universidades, de los cuales van a ganar más que el mismo Andrés Manuel López Obrador. Tenemos el de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, pues él tiene un salario actual de los 143,848 pesos. Al igual que de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eduardo Abel Peñalosa Castro, pues él mantiene un modesto salario de 129,246 pesos. Y estamos hablando, a la gente que está conectando, son salarios que perciben al mes, no bimestral, no anual, es al mes. El de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Vaca, pues él tiene un salario de 128,746 pesos. Mientras que el de la Universidad Veracruzana, la rectora Sara Ladrón de Guevara, hasta el nombre, el apellido bárbaro, 127,981 pesos es lo que está ganando actualmente al mes. El de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, pues él tiene un salario de los 127,527 pesos. Y bueno, tras esta grave investigación, el último rector, Luis Alberto Fierro, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues él está ganando actualmente un salario de los 119,421 pesos. Esa es la gráfica que sacó el día de hoy el Universal. Cabe resaltar también que durante esa información que nos dio a conocer, ellos dicen o mencionan que son únicamente los 14 rectores en toda la República Mexicana que ganan o que van a ganar mucho más que el mismo presidente de la República. Sabemos que hay más universidades en diferentes estados. Nombré yo hace rato, hablaban de una investigación de 37 universidades, pero de las cuales de esas 37, 14 tienen un salario mayor o van a tener un salario mayor al del mismo Andrés Manuel López Obrador, que va a los 108,248 pesos mensuales el salario que él dijo que va a tener durante sus 6 años como presidente de la República. Pues con razón los rectores, de verdad, a ellos lo que menos les importa es la calidad educativa. Lo que menos les importa es impulsar la ciencia, la tecnología, la investigación, también reformar o hacerle llegar a los estudiantes la infraestructura también educativa, materiales, laboratorios, equipamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con estos rectores? Pues que de plano ellos se saben disque autónomos, disque independientes y curiosamente pues violan la ley, es decir, de manera discrecional manejan los miles de millones de pesos que tanto las entidades en las que se encuentran como la federación les manda cada mes. Señores, creo que López Obrador tendrá que meter en cintura a los universitarios. Me parece que más bien parecen escuelas públicas, parecen colegios públicos. Yo me pregunto y me indigno. Si Mario Alberto Rodríguez Casas quiere ganar 191,843 pesos, que ponga su institución, que ponga su colegio, que ponga una institución donde arriesgue su capital y no se despache con el recurso público que tanto necesita nuestro país. Si otros rectores quieren ganar más, se ambicionan riqueza, porque la tienen desde ahí, mejor que pongan sus institutos privados para ver de qué tamaño es la capacidad que tienen para ir poco a poco avanzando en este tema. Es indigno que los rectores ganen esa escandalosa cifra. También, por supuesto, los magistrados, esos hablaremos en otro capítulo. Pero hoy nos sorprende que los rectores se despachen de manera cínica.
aunque dieran resultados, porque no los dan, aunque dieran resultados, no tienen por qué hacer uso y abuso del recurso destinado a la educación de nuestro país. Y queremos decirles que la educación en nuestro país no está como debería estar. Resulta que Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y etcétera, han diseñado una estrategia para no caer en niveles escolares que den lástima. Es decir, desde la educación básica, ellos, las autoridades, pues, han diseñado una estrategia de que ya no puede reprobar ningún alumno, porque si no afecta el proceso de nivel, para alcanzar un nivel escolar que las autoridades requieren presumir. Ahora lo que hacen, en los tiempos anteriores, pero ahora lo que hacen, ¿saben qué hacen? Simplemente ya no reprueban a los niños, los ponen al corriente, les dan clases extras y los emparejan con los que van más avanzados. Desde el origen de nuestra educación está la corrupción. Y creo que López Obrador tendrá un fuerte cáncer que eliminar, que se llama corrupción en la educación. López Obrador ha dado y ha prometido mucho en este tema. Y va a poner como secretario de Educación Pública a Esteban Moctezuma, un verdadero ignorante, desconocedor del tema, un señor trepador que anda en busca de hueso político. Recordemos que fue secretario de Gobierno o de Gobernación con Ernesto Zedillo. Es un señor simplemente por su cercanía con la famosa televisión azteca va a tener esa posición. Me parece que el gobierno debe meter orden desde la raíz, y desde la raíz es desde las autoridades. Si nos van a imponer un secretario de Educación Pública ignorante, que desconoce el tema, que no tiene relaciones con los sectores y que además no tiene 3 doctorados ni 2 maestrías, ni fue un destacado estudiante, bueno, me parece que vamos a empezar mal, porque el señor va a querer que le hagan la tarea. Vamos a ver quiénes son sus subsecretarios. Vamos a ver cuánto se va a imponer de salario el mismo secretario de Educación Pública o cuánto le va a poner de salario López Obrador. Hoy el tema es de los rectores, el abuso que hacen y la verdad, para los logros que nos presentan, ahí están López Obrador, Esteban Moctezuma de traje oscuro y también Alfonso Romo, su asesor en actividades empresariales. Pues ahí están. Nos parece que es indignante que los rectores de las universidades públicas se despachen como quieren con el presupuesto de la gente, con el presupuesto del pueblo. Creo que debe López Obrador decirles a todos que se bajen, por lo menos, cualquier rector de la universidad pública debe ganar 60, 70 mil pesos por mucho y trabajar de verdad de manera comprometida. Si no quieren hacer eso, señor López Obrador, usted tiene toda la obligación y todo el derecho en decirles que pongan sus negocios, que pongan sus escuelas, que se vayan a administrar sus institutos, que curiosamente fomentan y salen después de sus rectorías. Que vayan a hacer eso. Si López Obrador quiere meter en orden a toda la mafia de rectores que han llevado a niveles deplorables la educación superior de nuestro país, los tiene que empezar a apretar con el recurso. Con el recurso, es decir, ni siquiera te despaches con las manos libres. Porque ya vemos, y aquí estamos recibiendo muchos comentarios, que efectivamente los rectores llegan, viven, muchos han salido, y no es por denostar o por ofender, pero han salido de vivir de casas de interés social y después grandes mansiones y residencias ocupan en unidades
imposibles de acceder. Fraccionamientos de lujo. Poseen relojes de 500,000 pesos. Pueden mantener hasta 5 mujeres. Pueden incluso tener 3 camionetas, gasolineras, hospitales, hoteles. Pueden tener universidades. Eso creo que no debe ser. Eso lo tienen que revisar con lupa las autoridades, pero también la Secretaría de la Función Pública debe hacer un trabajo muy, muy recto. ¿Cuánto les salpicará en las manos a los secretarios de la Función Pública para que este tipo de personalidades, los rectores, pues, pasen sus cuentas de manera transparente, no tengan problema? ¿Cuánto tienen que estar mandando? De verdad que López Obrador tiene la gran oportunidad de meter a los rectores en cintura y exigirles que den resultados, no solo que administren el recurso, porque se han convertido en unos administradores, pero para su beneficio. Así es. Pues podemos ver, mira, creo que más allá del tema que van a ganar o que están ganando más que el presidente de la República ya electo, Andrés Manuel López Obrador, después del 1 de diciembre, esa parte también donde vienen esas críticas sociales, ¿no? En donde se habla y se establecen de cuántas universidades actualmente tratan de mantener un número de matrícula en el cual año con año vemos que miles y miles de alumnos no pueden ingresar a una de esas universidades autónomas, a una de esas universidades estatales. ¿Por qué? Porque no tienen, según ellos, los ingresos o los recursos. Sin embargo, vemos lo que están ganando al mes. O sea, es una cantidad de dinero increíblemente elevado. Más allá de lo que decía incluso el mismo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No se puede tener este tipo de personajes o funcionarios públicos con gente pobre. O en este caso, no se puede mantener a estos rectores de universidades cuando vemos que año con año miles de estudiantes se quedan fuera, se quedan sin un lugar porque no alcanzan un espacio dentro de esas instituciones. Y lo más lamentable es de cómo llegan ellos a terminar con esas riquezas, como bien lo acabas de mencionar, entran con un salario de docente, terminan con un salario de rector, pero terminan creando una riqueza inimaginable, ¿no? 3, 4, 5 o 6, dependiendo de la universidad de donde se establezca la normativa para hacer esos cambios, sí vemos la cantidad tan grande que manejan de recursos. Y eso nada más es salario personal. Falta hablar todavía de lo que tienen o administran ellos en obras, de lo que hacen ellos para educación, que se supone que para eso hay una inversión. Digo, un salario de casi 200,000 pesos al mes, en el caso del Instituto Politécnico Nacional, con Mario Alberto Rodríguez Casas, que tiene un salario de 191,843 pesos. O sea, es algo meramente increíble lo que se llega a ganar como rector. Pero lo más importante es decir cuál es el trabajo y desempeño en cuestión de matrícula con esas universidades. ¿Qué han hecho para incrementar, para hacer más grande estas instituciones y darle más oportunidades a universitarios, más oportunidades a aquellos mexicanos que quieren salir adelante, que no tienen para pagar una escuela particular, que vemos muchas veces cómo buscan o tratan de llevar una escuela por lo menos de baja calidad, y que gracias a eso también, de la falta de recursos que a veces se tiene como universitario, vemos que llegan incluso a ser estafados por esas famosas escuelas patito, ¿no? Esas escuelas que abren con un salario o con una mensualidad muy, muy baja, porque piensan que o les ofrecen esa parte de ayudar a los alumnos, y terminan las escuelas y resultan que jamás estuvieron involucradas o no están incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, no están incorporadas en ninguna universidad autónoma, y es lamentable que se llegue a ganar tantísimo dinero al mes cuando las necesidades son muy grandes, sobre todo en el sector educativo, y más importantes para estas universidades que son de prestigio y que al final muchos
tratan de estar ahí, en este espacio, pero no se les permite por la matrícula tan corta que tienen año con año. Exactamente, estoy haciendo un breve ejercicio de, por ejemplo, cuántos salarios mínimos gana el rector del Instituto Politécnico Nacional. A ver si nos ponen otra vez la gráfica de la producción. A ver, miren ustedes, contando 190,000 pesitos, nada más. Entre 30 días, contándoles todavía sábado y domingo a los rectores, o sea, que descansan, que están en la chorcha con su familia, sin desquitar 8 horas mínimo. Bueno, por ejemplo, 190,000 pesitos. Si ganara 190,000 pesitos Mario Alberto Rodríguez Casas, él, entre 90 pesos, está ganando 70 salarios mínimos diarios, señores. 70 salarios mínimos. Eso es para infartarse. Ahora, si nos vamos con el rector de la UNAM, si nos vamos con el rector de la UNAM, 177,000. Así es, y ya no contamos los 868 pesos, ¿no? 177,868 pesos es lo que está ganando el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Krauses Wichers, que bueno, es increíble esos salarios. El rector de la UNAM gana ni más ni menos que 65.5 salarios mínimos. O sea, 65.5 gana lo de 65 hombres que ganan salario mínimo. Es grotesco. Es de verdad una burla para lo que ellos tanto defienden. La educación, la igualdad, la equidad. Yo creo que el discurso de los hombres de los académicos, de los hombres que se dedican al proceso de enseñanza en nuestro país, el discurso solamente es de dientes para afuera. ¿Por qué? Por ellos cobrarían 500,000 pesos, pero lo que no tienen en cuenta, no han vislumbrado la comunidad en general, es que estos señores se entregan 3 meses de aguinaldo. Todos se entregan 3 meses de aguinaldo. Es decir, Mario Alberto Rodríguez Casas en diciembre estará recibiendo 600,000 pesos aproximadamente de aguinaldo, vacaciones, más 191,843 pesitos de su salario. Igual Enrique Graue va a recibir casi 600,000 pesitos. ¿Sí, señores? Casi 600,000 pesitos, 520 y tantos mil pesos de aguinaldo y vacaciones, más su salario correspondiente en diciembre. Pero eso no es todo. Estos señores tienen gastos médicos mayores. Estos señores tienen vales de gasolina. Estos señores gozan de telefonía, choferes, vehículos. Estos señores también gozan de gastos de representación, es decir, cuando van a comer a algún restaurante, pagan, piden la factura y la meten como un gasto corriente. Ese no es el negocio de los rectores, repito, por eso debemos los mexicanos exigir a las autoridades que les amarren las manos. El negocio de estos señores es el manejo discrecional de las licitaciones que hacen al interior de cada una de las instituciones. Y cuando decimos eso, implica la obra pública en primer término, implica también la supervisión de la misma. Todos los proveedores, por supuesto, tienen que pasar y formarse pagando. Es una corrupción brutal. El favoritismo que le dan a ciertos grupos, a ellos meten decenas de familias cada año, llenan las universidades de seres ignorantes. No todos, porque hay muy buenos y destacados investigadores, como una amiga que se llama Eva Olivia Vázquez Martínez, que tengo el gusto de conocer, la investigadora de la UNAM, pero hay muchos que dejan que desear. Hay muchos que no deben ocupar un lugar en los escalafones de las universidades, en los escalafones laborales. Hay muchos que deben irse de ese lugar. ¿Por qué? Porque simplemente están ahí por una posición política. Y no, nosotros como mexicanos se los exigimos. Y también, por cierto, le decimos al señor presidente. Centros universitarios,
hacer más salones, incrementar las matrículas, dar mayores oportunidades, incluso hasta los mismos docentes. El hecho de crecer o incrementar la parte salarial de los rectores, va a disminuirlo, podría beneficiar a contratar a otros maestros. Como bien nos dice, estamos hablando entre 60 y 50 salarios mínimos que se están llevando a cabo con lo que se está ganando los rectores actualmente en México. Y eso es algo que tiene que ser criticado y es algo también que tiene que ser analizado y es algo también que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe mantener y regular como lo hizo en su momento, con todos los diputados, senadores y magistrados. Efectivamente, señores, pues ahí está el tema. Ya tocará al presidente electo López Obrador meterlos en cintura, decirles que tienen la obligación moral de disminuirse el salario, de dejar ya a un lado el abuso que ya por años se despacharon, casi 90 años que los gobiernos priistas y panistas vivieron en el poder. Ya es tiempo de que los abusos frenen, de que el despilfarro de dinero ya tenga un freno. Ya es tiempo, señores, de verdad, ya es tiempo que todos tengamos que asimilar que viene una nueva generación de políticos, muchos de ellos nocivos como Bartlett, Esteban Moctezuma, pero que están dispuestos a sumarse con López Obrador para transformar el país. La cuarta transformación han hablado, vamos a ver si es cierto. Mientras, ahí está, ustedes señores opinan. Mientras también, por supuesto, vamos a platicarles sobre el revés que recibió el candidato perdedor de Morena en Puebla, a la gubernatura de Puebla, pues. Luis Miguel Barbosa Huerta hoy recibió un fuerte revés, fuertísimo, señores. Ni más ni menos que el titular de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el órgano que investiga si hay o no delitos electorales, hoy declaró que no encontraron ninguna prueba de las que el grupo violento de legisladores electos de Morena acusaron supuestamente a la candidata de la coalición por Puebla del Frente, Marta Erika Alonso Hidalgo, de que supuestamente estaba operando un laboratorio electoral en el Hotel MM, al cual estos delincuentes, porros legisladores, destrozaron. Y por lo menos cometieron 9 delitos. Aquí, para que vean que sí se los tengo, los apunté, porque si no luego dicen que nada más hablo. Por lo menos cometieron delincuencia organizada, pandillerismo, privación ilegal de la libertad, robo, lesiones, amenazas, daño en propiedad ajena y ataques sexuales, porque tocaron a las mujeres, las manosearon pues de manera grotesca, no tienen palabras. La gente, los porros que fueron contratados por los legisladores de Morena, y 2 son los principales cabecillas. Uno se llama José Juan Espinosa Torres y otro Gabriel Biestro Medinilla, son legisladores electos de Morena, quienes cometieron, en complicidad también con la senadora electa Nancy de la Sierra, que todavía tuvo la desfachatez de llegar y burlarse de la gente, de las mujeres, que eso se merecían y más, tuvo la desfachatez de hacerlo. Por eso deben ser castigados. Pero hoy, sí señores, hoy mismo Héctor Díaz Santana Castaños, titular de la FEPADE, declaró que no hay delito, que no se encontró nada y que esa elección se llevó de manera transparente. Ya lo hizo el INE, la FEPADE, el Instituto Electoral en ese estado tan bello que es Puebla. Ya lo hicieron varios organismos, solamente están a la espera de que emita su dictamen el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es, y hay que recordar que el pasado 3 de julio, después de las elecciones que se llevaron a cabo, donde se da el primer anunciamiento de la derrota de Luis Miguel Barbosa Huerta por parte del PREP, se da este zafarrancho en las instalaciones del Hotel M&M, en donde acusaban al grupo
del PAN que estaban ahí trabajando con las copias de actas de representantes de partidos políticos que eran totalmente ilegales. Y eso orquestado, como bien lo acabas de mencionar, por Gabriel Biestro, que es actualmente diputado plurinominal, no es electo, la gente ni siquiera votó por él, es parte de lo que se da o de lo que les llegan a dar a estos personajes, desgraciadamente. En el caso de José Juan Espinosa, bueno, él jaló la corriente López Obradorista y también hay que recordar que compitió por un lugar que ni siquiera estaba él presente, ¿no? Fue por un distrito que ni siquiera vive cerca de ahí y solamente porque tiene casas puede reformarlo. El de la flecha es José Juan Espinosa, legislador electo de Morena. Miren cómo encabezó la gresca, miren cómo encabezó los desmanes ahí en el hotel M&M. Vean, todavía señalaba, él daba las indicaciones, túmbenlo, saquen esto, golpeen. Ahí está, miren qué grotesco escenario y qué grotesco clima de violencia generaron los porros contratados por los legisladores de Morena. Pero los legisladores de Morena iban al frente, señores. Los porros contratados. Miren qué grotesco aquel día en el que se vieron interrumpidas las actividades en ese hotel, cuyas instalaciones quedaron de verdad destrozadas. Mira cómo están golpeando a la gente. ¿Ya viste? Así es. Pues eso fue lo que ocurrió el pasado 3 de julio. Ahí como vemos alrededor de la 1:47 de la tarde, 1:30 más o menos empezó este zafarrancho. Desgraciadamente sí se llevó esos actos de violencia, que algo que también fue criticado y en su momento se le dijo, no creo que no era la actitud, si es que hubiese ese tipo de fraude. Bueno, ahí vemos a una de las señoritas que acusaba acoso incluso sexual en su contra después de ese zafarrancho. Y que señaló directamente a la legisladora electa de Morena, Nancy de la Sierra Aramburu, esposa de José Juan Espinosa. La señaló porque todavía dijo que se burlaban de ellos. Eso y más se merecen, según relataron las víctimas. No, y más allá lo que comentaron también en el caso de José Juan Espinosa, quien decía que se les iba a pagar más dinero, porque hay que recordar que salió esos comentarios donde se le pagaron a cada uno de los jóvenes, bueno, de este grupo de choque, a cada persona se le pagaba alrededor de 3,000 a 5,000 pesos por haber asistido a ese lugar. Y que durante el zafarrancho el mismo José Juan Espinosa les decía que si ganaba que si los llegaban a quemar incluso, o los mataban, les iban a duplicar ese dinero que tanto les había prometido. O sea, es en verdad estos actos que nosotros criticamos en su momento y que los seguimos criticando y decimos cuál va a ser la cara de la legislación que va a tener Gabriel Biestro, José Juan Espinosa, Nancy de la Sierra, que estuvieron orquestando este grado de violencia, que decían que había fraude, que recordemos que llegó el Instituto Electoral del Estado de Puebla, que fue sacado a golpes, la Fiscalía también especializada para la atención de delitos electorales en el Estado de Puebla, la FEPADEP, los lincharon prácticamente y los desnudaron a estos personajes porque querían que llegara la FEPADE a nivel federal, porque hicieron a un lado incluso al Tribunal Electoral cuando llegó para ver la problemática y pasó lo mismo. Ahora sale el de la FEPADE nacional, el titular, y te dice no hubo delito. Las actas que se tienen actualmente son parte de las copias que se le dan a los representantes de los partidos políticos para la movilización y el conteo también que ellos tienen de sus votos. Ahora, ¿con qué cara va a salir esos personajes? A decir que es la mafia del poder, a decir que es todo enjuagado, que está planchado o que se tiene manipulado, cuando ellos confiaron en esta Fiscalía Federal, cuando ellos les otorgaron las cajas, las computadoras que llegaron a quedarse, porque hay que recordar también que las vendieron días después, ¿no? Pero que después de haberles entregado lo que supuestamente se consideraba como un fraude, ahora sale la FEPADE a decir que todo lo que se encontró, ahí vemos al de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales en el Estado de Puebla, vemos cómo lo patean y le rompen así literalmente el pantalón, ¿no? O sea, lo desnudan. Ahora yo digo, ¿qué culpa tiene, no? ¿Qué culpa tiene esos representantes
del nivel de violencia que permitió el grupo de Morena, el grupo de José Juan Espinosa. Y en verdad es preocupante de la forma o la manera que ellos van. Vemos ahí también a los representantes del Instituto Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera los están agrediendo? ¿Y cómo permitieron esos personajes hacerlo directamente y no detenerlo? Y ahora, con esas acusaciones y con lo que se da con lo de la FEPADE el día de hoy, ¿con qué cara van a salir a hablarle a los poblanos, a decirles que estaban equivocados? ¿En qué momento va a decidir entonces el ex candidato a la gubernatura por Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, de declinar y dejar en paz todos estos actos de agresiones que han manejado en este último mes? Me parece que las autoridades deben aplicar todo el peso de la ley en contra de los generadores de la violencia y de todos esos delitos que hace unos minutos enumeré. Son por lo menos 8 delitos que tienen que perseguir, que tienen que ser castigados ya por oficio, por obligación, ni siquiera que los perdonen. Y por eso la obligación moral y también ya muy personal de los legisladores de adiós fuero, eliminar el fuero constitucional. ¿Saben qué, señores? Los legisladores de Morena se quieren escudar y esconder en su fuero para estar violentando. Imagínense que lleguen a cualquier casa y le prendan fuego o desbaraten cualquier negocio que ellos quieran. ¿Saben qué? Viviríamos en una anarquía absoluta. Y por eso deben las autoridades aplicar todo el peso de la ley. Cero tolerancia a la violencia, cero tolerancia a la impunidad. Y, por supuesto, que le exigimos al fiscal Víctor Carrancá Burguet que aplique todo el peso de la ley, así como el gobernador también de aquel estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, también que aplique todo el peso de la ley. Espero también que la gobernadora entrante aplique todo el peso de la ley en contra de esos delincuentes. No puede una sociedad vivir de la manera en que se comportan los legisladores electos de Morena y también centenas de porros a sueldo. Por 2,000 o 3,000 pesos van dispuestos a lo que sean. Sí, porque van en montón, porque cuando están solos y los apresan las autoridades, son los verdaderos cobardes. Unos cobardes que merecen cárcel. Creo que ya se le acabaron absolutamente los argumentos al ex candidato perdedor de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, para seguir en esa inútil e infructífera lucha, si así lo queremos llamar, por el poder. Ya perdió la elección. López Obrador se arrepintió de haberlo puesto como candidato. Finalmente dijo que se había equivocado. López Obrador por eso está a punto, o ya casi lo abandona, porque no hay argumentos suficientes para defender lo que este señor dice y lo que los legisladores porros dicen, que había trampa, que había fraude, que había un laboratorio clandestino. Ya, la autoridad a la que tanto ellos aludieron, llamaron y exigieron que estuviera presente, esa autoridad, la FEPADE, ya dijo que no hay delito que perseguir porque nunca hubo eso que llaman fraude. Un laboratorio, pues, como el que ellos dicen. Eso es importante, señores. Creo que son tiempos de que los poblanos pongan a trabajar, se sumen en torno al trabajo de la gobernadora electa Marta Erika Alonso. Son tiempos, por supuesto, de que también rindan cuentas ante la autoridad los legisladores electos de Morena que violentaron aquella tarde del 3 de julio. Aquella tarde violentaron ese recinto. Es imposible vivir en un país con caos, inseguridad, y todavía que son acciones que fomentan los propios legisladores electos de Morena, que se dicen ser muy cercanos, por cierto, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es.
pues lamentable lo ocurrido el pasado 3 de julio, a también pues dar el visto de la FEPADE al mencionar o al afirmar que estas actas eran copias que se son entregados para los representantes de los partidos políticos para los conteos, que fue algo muy curioso, y es algo que hemos venido nosotros platicando, que hemos dado a conocer constantemente durante este proceso de elecciones, en donde la gente incluso nos decía, ¿qué no vieron? ¿No estuvieron presentes? Dense cuenta de lo que está pasando. Y nosotros, como parte del trabajo periodístico, cuando fuimos y dimos a conocer estas hojas anticipadamente, de cómo tenía la leyenda que eran copias fieles para representantes de partidos políticos. Sin embargo, nosotros en su momento también lo dijimos, no somos ni juez ni parte para poder tomar una decisión si hubo o no hubo fraude. Nuestro trabajo simplemente era dar a conocer la problemática, estar durante todo ese tiempo de transmisiones en vivos del zafarrancho que se dio a conocer en el Hotel M&M, y a final de cuentas ver también los resultados que llevan. Ahí vemos a José Juan Espinosa orquestando ahí todo, la confiabilidad que le dio en su momento a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la FEPADE, que está atrás de este personaje. Están ahí ya hablando y diciendo... Otro delincuente también, miren, Guillermo Arechiga, también otro legislador electo. Ahí está Gabriel Biestro, el de a la izquierda, Gabriel Biestro, expresidente hasta hoy de Morena, también. Ahí están las fuerzas federales, la Policía Federal llegó a resguardar. Gabriel Biestro, miren, con su característico traje de gorila de esos de bar, sacaborrachos pues. Y ahí está José Juan Espinosa, el principal autor intelectual, señores, de esto, es este personaje de blanco. Para que Víctor Carrancá Burguet, el fiscal general en Puebla, no se haga bolas, no se confunda y ya también se ponga a hacer su trabajo, que le gire sus órdenes de aprehensión correspondientes, porque este señor José Juan Espinosa debe mucho. Y le quitó a los poblanos, por supuesto, le quitó a todos los poblanos su tranquilidad. Ahí está el señor, ahí están los... Ahí está lo que sucedió, el encargado de la Policía Federal en su momento. Creo que es tiempo de que las autoridades ya metan en cintura al tal José Juan Espinosa. ¿Por qué? Porque es el principal cómplice y el principal promotor de los desmanes a los que convoca Luis Miguel Barbosa. Y por cierto, cada vez que convoca Barbosa, se desmoronan sus sueños. Es decir, ya casi ningún poblano cree en su cuento. El fin de semana convocó a una carrera. Solamente llegaron aproximadamente 150 corredores. Bueno, el señor solamente se tomó la foto en el inicio, lo llevaron al final y que le vuelven a tomar la foto. Es decir, está haciendo fraude en la carrera el señor. No la corrió tampoco. Si no va a correr una carrera, ¿para qué convoca una carrera? Mejor que convoque una rueda de prensa o un maratón de libros. Algo que pueda convencer y que pueda hacer rotundamente. Así es, y bueno, es parte de lo que está pasando actualmente en el estado de Puebla con estas declaraciones de la FEPADE. También hay que esperar ahora la respuesta del mismo Luis Miguel Barbosa Huerta, un personaje que bien lo hemos analizado durante este tiempo, ha dado mucho de qué hablar por la doble moralidad que tiene de su discurso. En primera, porque decía que confiaba en su momento en las autoridades federales, tras el triunfo, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que por esa vía de que no hubo fraude, de que no se cometió y que se mantuvo una línea de elección transparente, confiaron en su momento en el Instituto Nacional Electoral y de la misma Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, como todos la conocemos. Sin embargo, ya en esta semana hemos visto dos golpes bajos que ha recibido Luis Miguel Barbosa Huerta. La primera por parte del Instituto Nacional Electoral, en donde habla y reafirma que el tope de gastos de campaña no se excedió en ninguno de los candidatos a gobernadores y en ninguno ya de los gobernadores electos, ¿no? Que todo se llevó en una estancia requerida económicamente para cada uno de ellos.
el día de hoy sale lo de la FEPADE a decir o a declarar acerca de esta anomalías que acusaba en su momento Morena y que los desmienten rotundamente y les dicen, aquí no hubo anomalía, aquí no hubo laboratorio electoral, no se llevó a cabo ningún tipo de fraude y lo único que se tenían en su momento eran copias de fieles, que se le dan a los representantes de partidos políticos, a esas actas, y que lamentablemente por el coraje, por la desesperación de estos candidatos, de quererse tener o llenar a manos completas toda la riqueza que está produciendo Puebla, porque por eso es el pleito muy grande con Luis Miguel Barbosa Huerta y por eso también es el pleito muy grande del mismo José Juan Espinosa e incluso de Gabriel Biestro. José Juan Espinosa hemos dado a conocer la vida que lleva, de la manera de cómo ha robado, de cómo ha defraudado y también de cómo ha amenazado, amedrentado para poder tener lo que actualmente tiene. Y en el caso de Gabriel Biestro lo mismo. Y en el caso ya muy cercano que es el candidato que fue en su momento el candidato a la gubernatura Luis Miguel Barbosa Huerta, iban a hacer un pack tremendo para ganar y generar tantísima riqueza y poderlo mover al antojo que ellos quieren. Estamos hablando que en el estado de Puebla se ha tenido el presupuesto más grande en historia tras el gobierno corto del mismo José Antonio Gali Fayad. Estamos hablando de un presupuesto superior a los 90,000 millones de pesos. O sea, es un dinero exageradamente alto, pero que se ha otorgado a nivel federal por los trabajos y por la manera también de lo que han aportado en infraestructura y en cada uno de los rubros que ha mantenido el gobierno actual. ¿Y por qué no pelear un botín tan grande, no? Y es por eso que hoy por hoy la doble moralidad del pleito es a medias. Un José Juan que en su momento lo dijimos también, decía que no iba a tomar esta carta mayoritaria que lo atribuyen como diputado electo hasta que se resolviera el caso de Luis Miguel Barbosa Huerta, y a los pocos días se echó para atrás, sigue como peleando en su causa, ¿no? Pero ahora sí, finge. ¿No? Finge de línea hacia atrás, ¿no? Y dejan solo al mismo Luis Miguel Barbosa Huerta, que lo hemos visto prácticamente en estos últimos días. Ya no vemos esa agrupación que se tuvo en los primeros días después de la elección. Ahora que ya tienen su constancia de mayoría relativa, y vemos prácticamente que también se está hundiendo las aspiraciones y la ilusión de que le den un fallo a favor al mismo Luis Miguel Barbosa Huerta. Pero ¿cuál es el problema de este personaje? Que lo que ha entregado él simplemente han sido reportes de periódicos que sabemos que han sido pagados por el mismo grupo de Morena, en donde acusan de este fraude, ¿no? Así literalmente. Yo por eso portales, ¿no? Como portales. El de Rodolfo Ruiz Rodríguez. Así es, en donde ponen esa línea de un fraude. Nosotros dijimos, jamás hablaríamos de un fraude hasta que nosotros lo comprobemos, lo veamos o no los digan las autoridades, ¿no? Pero estos pequeños portales, estos medios impresos, donde literalmente atribuyeron lo del pasado 3 de julio como fraude electoral, fue lo que se mandó como testigos también ante el tribunal, es lo que se mandó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para la FEPADE, y es la manera de cómo está trabajando. O sea, no tiene una base estructural. Algunos reportes también de redes sociales, que hay que recordar que con redes sociales manejamos dos líneas, ¿no? Las redes que en verdad atribuimos la información día con día, y estas redes sociales que trabajan o hacen hacen de un medio los fake news, ¿no? Esas noticias falsas, que es lo que retoman actualmente, y ha llegado a tal grado la desesperación de Luis Miguel Barbosa Huerta, que se tiene que refugiar en eso para poder dar un último intento para poder impugnar las elecciones. Pero ese tipo de pruebas no funcionan ante el tribunal, ni tampoco para la misma Fiscalía Especializada. No conozco hasta el momento una sola autoridad que haya respaldado las acusaciones o los señalamientos del candidato perdedor de Morena a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa. El Instituto Estatal Electoral o el Instituto Electoral del Estado le dijo que no hubo fraude.
ya con argumentos. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla también le echó para atrás su discurso. Hoy, el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE, hoy la FEPADE también le echó para atrás. El INE ya también le echó hace una semana para atrás sus acusaciones. Luis Miguel Barbosa Huerta se está quedando solo con su soledad. ¿Por qué? Porque es un ser ambicioso, mezquino, voraz. Es un ser que no sabe sumar. Es un ser represor que cuando cree que tiene poder se burla de los grupos, de la gente. Lo vimos en el Senado de la República cuando fue presidente del Senado de la República, aplaudirle como foca a Enrique Peña Nieto, pero también burlarse de sus semejantes. Lo vimos como candidato al gobierno del Estado de Puebla, amenazando en diversas ocasiones a periodistas, burlándose de ellos, menospreciándolos, haciéndolos a un lado y todavía amenazándolos. Si gano, me van a tener que pedir perdón. Ese es el verdadero dictador, ex candidato perdedor de Morena, Luis Miguel Barbosa. Un hombre que lo retrata su propia personalidad, su propio comportamiento, su propia lengua. Lo retrata perfectamente. Un hombre revanchista, un amigo del exgobernador corrupto Mario Marín Torres. Un hombre voraz y depredador por el dinero público. Un hombre que todos los organismos a los que ha recurrido le han dicho no, no tienes la razón. Y por eso es tiempo que Luis Miguel Barbosa ya se calme, vaya con López Obrador, humildemente le toque la puerta y le pida por lo menos una subsecretaría, porque ya le ganaron dos de las paraestatales más importantes, que son Pemex o Comisión Federal de Electricidad. Perdón, Pemex todavía está en veremos porque Cuauhtémoc Cárdenas el fin de semana muy dignamente rechazó la propuesta de encabezar Petróleos Mexicanos. El que sí, por supuesto, Manuel Bartlett Díaz, próximo director general de Comisión Federal de Electricidad, un hombre voraz, un hombre sediento de recursos públicos y un hombre que no tiene límites para los cargos, para hacerle daño a México. Ya lo hizo desde el PRI, lo hizo desde el PT, ahora lo va a hacer desde Morena. Un hombre que es insaciable para el recurso público, Manuel Bartlett, pero eso se merece quien lo puso ahí. Nosotros reiteramos que hoy es uno de los peores reveses. A un mes de la elección precisamente, el candidato perdedor ha recibido todo tipo de reveses. Y mírenlo cómo trabajaba en el Senado de la República. Él es Luis Miguel Barbosa. Él sabe trabajar de esa forma, por supuesto, cansado. Es un hombre que no recorrió las calles, no pidió el voto casa por casa, se limitó simplemente a colgarse de la figura de Andrés Manuel López Obrador y por eso perdió, porque el voto diferenciado no le dio ningún beneficio, no lo apoyó. Sí, López Obrador obtuvo 1.700.000 y tantos mil votos, pero Marta Erika Alonso obtuvo 1.150.000 y tantos mil votos y el señor obtuvo 1.027.000 votos. Es la gran diferencia. La señora recorrió el estado, tocó puerta por puerta desde hace 2 años y Luis Miguel Barbosa no quisieron ver eso. La gran ventaja que significa desde antes empezar a recorrer la entidad. Así es. Pues eso es lo que está pasando en estos momentos. Vamos a esperar también la decisión del tribunal, que ya van 2-0 prácticamente por parte del mismo ex candidato a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta, ¿no? En verdad yo quiero agradecer a toda la gente que se conecta día con día con nosotros en el programa de la radiografía a través de nuestras redes sociales, por Facebook, por Hoy Contraparte, también por nuestra página principal, contraparte.mx, y recordarles también que pueden ver todas las repeticiones, a través de YouTube por contraparte.mx. Ahí pueden seguirnos en nuestra página y ver los análisis que le hacemos a cada uno de los personajes. Aquí nosotros no vemos partidos políticos, vemos figuras públicas, vemos políticos que quieren ya sea mejorar a un estado o a una nación, como también ver este negro trayecto que tienen en situaciones laborales.
Que desgraciadamente Andrés Manuel López Obrador ponga en el camino a ese tipo de personajes no quiere decir que odiemos la corriente morenista, sino todo lo contrario. Criticamos los actuales de esos políticos que saquearon a un estado o a una nación, que formaron parte de estos partidos políticos que la mayoría de mexicanos están enojados, que perdieron la confianza, pero que al vestirse, ahora sí que está pasando como el famoso caballo de Troya en esa época de la historia de lo que sucedió. Un caballo falso, ¿no? Vestido de morena, pero que adentro trae a toda la mafia y a todos los grupos que en su momento participaron en el Partido Revolucionario Institucional, que son del PRI, que han manejado durante muchos años, que han formado parte de estos fraudes electorales, en el caso de Manuel Bartlett Díaz en el 88, que hemos visto la forma de trabajo del mismo José Juan Espinosa como presidente municipal de una de las Cholulas, que ha sido literalmente bofeteado, gritado, insultado y humillado en esa zona, y que por eso no compitió en ese distrito. Y es así que por eso, hoy por hoy, nosotros criticamos esos actuarios, incluso en el mismo de la Nancy de la Sierra, como decía que odiaba a los teciutecos, cuando ella forma parte de esa región. Exactamente, señores, pues ¿qué les podemos decir? Ustedes están aquí enterados, están bien informados y además no son engañados. Aquí este medio de comunicación es, como siempre hemos dicho, plural y alterno, para que no los confundan como las televisoras nacionales. Aquí pueden expresarse libremente, este es su espacio, nosotros somos el corporativo Contraparte, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hoy Luis Miguel Barbosa Huerta recibió un verdadero revés. Se desmoronan las acusaciones dolosas y falsas que ha hecho en contra de más de 1.157.000 poblanos que no votaron por él, que votaron por otra opción que se llama Marta Erika Alonso. Que tengan muy buena noche, señores. Henry, muchas gracias. Como siempre. Hasta mañana.